Bueno, pues antes que nada, felicidades. Los felicito porque qué padre que se hablen de temas de los que no se hablan, de los que la gente no quiere hablar, que prefiere hacerse sordos y ciegos. No sé si de esa manera no pasan las cosas. Entonces, primero, felicitarlos. Segundo, Eduardo, me gustaría que me contaras un contexto desde cuándo tienes la inquietud de hacer esta historia. En el 2015, hace 8 años, Alejandro Monteverde me dijo que estaba escribiendo una historia, ficción, sobre el tema de el tráfico de niños, pero no me contó más, no me dio detalles, solamente me dijo, estoy escribiendo algo sobre este tema porque vi un documental en la televisión y es algo que tengo que hacer algo. Ya que termino el guión te lo presento. Perfecto. A las 3 semanas conozco a Tim Ballard y me cuenta a detalle lo que le hacen a tantos niños en el mundo, que son violados de 10 a 15 veces al día por muchos años hasta que dejan de servir porque el cliente ya no los quiere. Es el vocabulario que utilizan estos perversos pedófilos. Después pasan al mercado negro, que es el tráfico de órganos, los abren y los venden en partes. Cuando Tim me cuenta todo eso y me cuenta lo que ellos hacen, él y sus socios expertos en el rescate de niños, para rescatar a los niños, cuando me contaron lo que hacen cuando viajan por todo el mundo, viajan encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta, llegan como un rayo de luz penetrando la oscuridad, rescatando a los niños, que son secuestrados para explotación sexual, cómo los liberan, cómo después entran en una terapia para sanar los daños físicos, emocionales, psicológicos, etcétera. Después una investigación para ver si los padres estuvieron involucrados en el crimen o no, regresarlos a sus familias. Todo eso yo me quedé con la boca abierta. Le hablé a Alejandro Monteverde, le dije, mi hermano, necesitas conocer a Tim Ballard. A la semana estábamos todos juntos conociéndolo. Y cuando tú conoces a un héroe de la vida real, no de ciencia ficción como Spider-Man o Superman, sino de la vida real, de carne y hueso, y te cuenta lo que está haciendo, los sacrificios que hace para rescatar a los niños, es imposible que tú no quieras imitarlo, es imposible que tú no quieras ser parte del movimiento, es imposible que tú no quieras ser parte de la solución. Y en ese momento nos unimos al movimiento de Tim Ballard y empezamos a trabajar en esta aventura por 8 años, con la idea de convertir la película Sound of Freedom en un movimiento global que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual. Entonces todo comenzó conociendo a un héroe que está aquí a mi lado, porque cuando él te cuenta lo que está haciendo por el mundo de los niños, y cuando lo ves, no solamente te lo cuenta, sino hechos, no palabras, lo estás viendo, ves los videos, de pronto te dice, ok, la próxima semana me tengo que ir a otro rescate, y estás analizando y estás observando lo que él hace, es imposible que no quieras tú también ser parte del movimiento. Y aquí estamos, siendo parte del movimiento. Yo muy agradecido con Tim que me haya invitado a ser parte de este movimiento que ha cambiado mi vida para siempre. Tim, bueno, en la película se abordó un poquito, pero me gustaría saber cuánto tiempo llevas dedicándote a esto y qué te hizo involucrarte en este tema y finalmente luchar por años y años en rescatar a los niños. Bueno, yo 12 años estuve con el gobierno estadounidense como agente encubierto tratando de rescatar niños de esta forma, pero el problema que encontré es que la esclavitud de niños, la trata sexual de niños no reconoce fronteras ni gobiernos, y desafortunadamente gobiernos sí reconocen fronteras y gobiernos. Entonces fue difícil para mí hacer lo que necesitaba hacer. Entonces me retiré del gobierno, pero es que estaba trabajando un caso en Colombia y me dijeron que tenía que regresar, que no teníamos la jurisdicción ni el presupuesto nada para estar ahí. Y después de muchos casos con lo mismo, de regresar, porque no debemos estar ahí, no son niños norteamericanos, y para mí no me importa de qué nacionalidad el niño, ¿no? Todos son niños de Dios. Entonces yo, hablando con mi esposa, y decidimos retirarnos. Bueno, estoy contando la historia de la película ahora, pero la lucha más... La parte más difícil, digamos, en la lucha no es encontrar los traficantes ni los niños, porque son tantos. La parte más difícil siempre ha sido abrir los ojos de la gente, porque no quieren ver algo tan feo. Entonces, él siempre me llama un héroe, pero la verdad es que nosotros podemos rescatar 1 o 2, tal vez. Eso es fuerte, el que cuánta gente se han atrapado
a la gente que los secuestra, que está atrás de la trata, pero a los niños en sí es difícil rescatarlos. Sí, es muy difícil, pero los equipos nuestros saben cómo hacerlo, siempre trabajando con los gobiernos, pero el problema es que nunca vamos a poder resolverlo a menos que todo el mundo lo vea, y nadie quiere verlo, hasta ahora. Hasta ahora, y me acuerdo que estamos hablando hace 8 años de esto, que yo les decía, nadie va a comprar boletos a esto, nadie quiere ver una película. Todo trabajo, ¿no? También la distribución y demás, pero bueno, finalmente ahorita llevan más de 180 millones recaudados, y ahorita mencionabas, Eduardo, por último, que la vida te ha cambiado. ¿En qué sentido te ha cambiado? Porque obviamente va más allá del éxito como productor. Esto es un proyecto mucho más profundo para ti. Bueno, me ha cambiado desde el día 1, hace 8 años. Yo no sabía que la película iba a tener mucho éxito. En ese momento yo sabía que si Alejandro Monteverde y yo nos uníamos al movimiento con Tim Ballard, podríamos salvar una vida más. Y eso te cambia la vida, porque cuando eres un instrumento que ha sido utilizado para salvarle la vida a un niño, eso te cambia la vida. Cuando nosotros empezamos con la filmación de la película, antes de contratar al actor principal, yo le pregunté a Tim, ¿quién quieres que te interprete? Y él me dijo, Jim Caviezel. ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco. Le mandé un mensajito, me contestó, lo fuimos a ver Alejandro Monteverde y yo, le contamos la historia. En ese momento nos dijo, sí, adelante, te llamo mañana, pero mándame el guión hoy. O sea, me dijo sí antes de leer el guión. Leyó el guión, quedó fascinado con el guión, pero me dijo, tengo un problema. Mi esposa acaba de ver Narcos Colombia en Netflix y se enteró que la película va a ser filmada allá y está un poco nerviosa y no quiere que yo vaya a Colombia a filmar una película con esa temática. Es peligroso. Déjame marcarle a Tim y te regreso la llamada. Y le marqué a Tim. Le dije, tengo una noticia muy buena y una mala. Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Me dice que Jim Caviezel dijo que sí. Perfecto, entonces ¿cuál es la mala? Que la esposa acaba de ver en Netflix Narcos Colombia y no quiere que vaya a Colombia. ¿Qué hacemos? Se queda pensando y al minuto me dice, dile que si 30 ex-Navy SEALs, ex-agentes militares americanos, son suficientes para cuidarlo. Paso el mensaje, luz verde, estamos en Colombia, hay 30 ex-Navy SEALs ahí cuidando la producción, cuidando a Jim Caviezel, pero la mitad de ellos desaparecen. La segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Yo como productor, yo sé quién está en el set. Hay 200 personas en el set y sabía que faltaban algunos. Y yo no le quise decir nada a él, tampoco a Jim Caviezel, entonces yo me quedé callado como si no hubiera pasado nada. Y de pronto un amigo, Fernán Martínez, un manager colombiano, me manda un artículo de un periódico local que decía, el gobierno colombiano acaba de arrestar a unos traficantes, acaban de salvar a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual en Cartagena, Colombia, para el turismo sexual infantil. Y empiezo a leer a detalle y parecía la historia de la película. Y voy con Tim Ballard y le digo, mi hermano, mira. Y él se ríe y me dice, fuimos nosotros. ¿Cómo? Sí, mientras estábamos en las calles de Cartagena, pues llegaron unas personas a decirnos, hey amigo, gringo, you want señoritas. y jamás imaginaron que estaban hablando con expertos en el rescate de niños, porque andaban en chancletas, en bermudas, como si fueran turistas, ¿no? Americanos. Y me decía Tim, es que nosotros somos americanos y parecemos los consumidores, entonces solitos vienen a nosotros y nos aprovechamos de este look para seguir la conversación. ¿Y qué pasó después? Pedimos ayuda al gobierno colombiano, la Policía Federal, y arrestamos a estos delincuentes, salvamos a 200 niños. Y yo le decía a mi hermano, yo pensaba que la noticia de la esposa de Jim Caviezel era una noticia mala, fue una bendición, porque si ella dice que no, si ella no dice que no, a ti no se te ocurre llevar a estos hombres que la mitad de ellos rescataron a 200 niños. Ya nada más ahí. Y de entrada, de lo que sepas, falta lo que va a pasar después. Que no, ya ganaste. No, ha pasado ya, pero nada más esos 100 niños, son 100 familias, son 100 generaciones, son 100, te cambia la vida nada más con eso. Ya hicimos la diferencia y la película no está ni siquiera terminada. Ya hicimos una diferencia, gracias a Dios. Y después cuando empezamos la gira contra la trata en México, cambiamos legislación en algunos estados. Tim, gracias a que hicimos la firma del convenio en Quintana Roo, en Cancún, él pudo llegar después a hacer un operativo, salvaron niños también. O sea, esta película todavía no sale en los cines en México ni en Latinoamérica y ya está salvando vidas. En ese sentido, eso cambia mi vida.
completamente. Felicidades, de verdad. Gracias. Y que la siga viendo mucha más gente. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos.